SER Podcast. ¿Cómo están? Esta noche emitimos hora 25 desde aquí, desde Ibiza, desde esta isla que si ya es bonita en verano, ahora en otoño tiene un punto espectacular. Sin querer ponerles los dientes largos, hemos estado esta tarde paseando por la playa, 15 de octubre, pequeño lujo para terminar la semana. Hemos venido a Ibiza a hablar de recuperación, a hablar de cómo la isla se ha puesto en pie de forma robusta tras este año y medio para olvidar, sobre todo en el sector del turismo. Estamos preparando ya todo aquí para esta noche en un programa en el que vamos a tener hasta Nina Persson, la cantante de The Cardigans, que mañana actúa aquí en Ibiza y esta noche se viene a hora 25, ahí es nada. Noche de radio, noche para no perdérsela aquí en la SER, porque además viene cargada de información. Vamos a hacer ahora el mapa completo, la crónica de este viernes desde la redacción central en Madrid. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Y lo primero es el tiempo, Jordi Carbó. Con la llegada del fin de semana llegan también algunos cambios, pero no se notarán en la mayor parte del país. Veremos más nubes, pero igualmente el tiempo será soleado en la mayor parte de horas. Sí que en Galicia, a partir de mañana por la tarde y durante la noche en Asturias, va a llover con más intensidad, incluso alguna tormenta puede descargar con fuerza. En el resto del país solo caerán algunas gotas. Temperaturas sin grandes cambios. Durante las noches y al empezar las mañanas el ambiente todavía se notará fresco o frío en el interior. Durante las tardes, al sol y con poco viento, el ambiente será muy agradable. Y hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana vuelve la Liga en Primera División, aunque siguen los lesionados en esta ventana de selecciones. El último, Mikel Oyarzábal, el jugador de la Real Sociedad, que se pierde el partido de mañana ante el Mallorca por una rotura de fibras. Y en el Máster de Andalucía de golf, Jon Rahm, el número 1 del mundo, ha culminado su mala racha, no pasa el corte para jugar el fin de semana, ha terminado hoy con 10 sobre el par. El mejor español, Alejandro Cañizares. Empieza hora 25. Ahora mismo nos vamos a Valencia con la última hora del 40 Congreso Federal del PSOE que ha empezado hoy, pero la noticia de la tarde está en Reino Unido. Un diputado conservador, David Ames, ha muerto apuñalado durante un acto público. Estaba participando en un encuentro con votantes, que allí son muy habituales, cuando un hombre le ha apuñalado varias veces. Tenía 69 años. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches. La policía antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación del asesinato del diputado David Ames. Hay indicios de que puede tratarse de un ataque terrorista. Un hombre de 25 años detenido inmediatamente después del apuñalamiento está siendo interrogado. Los equipos médicos no pudieron salvar la vida del político, que cumplía con un cara a cara semanal con sus votantes en Essex. El primer ministro Boris Johnson ha hablado esta noche del shock y la consternación general que ha provocado este ataque. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David. Johnson habla de tristeza, de dolor en los corazones. Era un diputado asesinado en su circunscripción en una iglesia después de casi 40 años de servicio, dice Johnson. Este es el segundo asesinato en 5 años de un diputado británico. En el 2016 la víctima fue la laborista Jo Cox a manos de un fanático de extrema derecha. Esta noche el speaker de la Cámara de los Comunes y la ministra de Interior han indicado que se va a revisar la seguridad en la que trabajan los diputados, que han visto cómo han aumentado las amenazas y el acoso en los últimos años. Begoña Arce, gracias. Ahora que se dice mucho eso de si el nuevo PSOE se abre paso, sí, pero es el PSOE de siempre, el PSOE que nunca tuvo miedo al cambio. Ese cambio del que hablaba Pedro Sánchez en el último Congreso Federal del PSOE, el del año 2017, es el que había protagonizado él mismo. El partido llegó a ese Congreso tras librar una guerra interna durísima entre el aparato que encarnaba Susana Díaz y un Pedro Sánchez recién elegido por la militancia. Entonces el PSOE estaba además en la oposición. Hoy, en el Congreso Federal que acaba de empezar, la situación del partido es totalmente distinta. No solo están en el gobierno, sino que los socialistas quieren destacar sobre todo la unidad que hay en el partido. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE está de celebración. Eso que suena es un concierto en la explanada de la Fira de Valencia, donde se han desplegado muchos cargos socialistas de distintas administraciones para exhibir su unidad. El presidente ha estado bromeando con los periodistas sobre la tranquilidad orgánica de este Congreso,
Poco usual en casi todo. Hemos visto a una Teresa Rivera mitinera. Que la política, en efecto, tiene mucho más valor que muchas de las cosas que vemos y con las que nos achuchan cada día en los medios. A Nadia Calviño le han dado un premio y ha aprovechado la vicepresidenta para reivindicarse en la izquierda. Hace poco hasta descubrí que estuve en las fotos de los carteles de la primera campaña electoral, con 8 años, agarrando una rosa. Hoy ha sido un día de reencuentros en el PSOE, mañana se espera más debate con las enmiendas. Ferraz promete una ponencia potente en materia de igualdad, aunque hay división en el seno del feminismo. Eso ha ocasionado mucho desgaste a Carmen Calvo, que saldrá de la Ejecutiva y que ha recibido entre lágrimas una ovación de sus compañeros. Por cierto, que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha tenido que disculparse porque en una foto que ha subido a Instagram mientras viajaba en coche a Valencia, al Congreso Federal, se veía en el cuentakilómetros que iba a 156 kilómetros por hora. Andreu ha explicado que ella no conducía el coche, pero ha reconocido que es un error grave, fruto, dice, de un despiste. El Congreso Federal del PSOE ha coincidido con un nuevo barómetro del CIS. Según la encuesta del mes de octubre que hemos conocido hoy, el PP recorta casi 3 puntos al PSOE, que aún así volvería a ganar las elecciones. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. El PP está aún a 6 puntos de los socialistas, que según este barómetro caen hasta el 28,5% de intención de voto. La encuesta se hizo en medio de la convención del PP, que llegaría al 22%. En tercera posición se mantiene Vox, seguido de Podemos y Ciudadanos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, es la mejor valorada, seguida de Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda es la líder nacional mejor valorada. Sobre Yolanda Díaz le han preguntado esta mañana a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Hoy por Hoy. Dice Colau que si la vicepresidenta lidera finalmente un nuevo proyecto político de izquierdas, estará a su lado, y aunque no ha querido entrar en si ese proyecto difuminará la marca Podemos, cree que mantener los nombres es secundario. Hay sintonía total con Yolanda Díaz y con la manera que tiene de hacer política, y por lo tanto nos va a tener a su lado sin ninguna duda. Las marcas tienen que estar al servicio del proyecto y del bien común, no al revés. Díaz precisamente ha pedido hoy al Partido Popular que extienda al Consejo General del Poder Judicial el acuerdo que alcanzaron ayer con el Gobierno para renovar 4 instituciones del Estado bloqueadas: el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El órgano de gobierno de los jueces queda fuera de este acuerdo y la vicepresidenta segunda le pide al PP que acabe con su vergonzante posición de incumplir la Constitución. Ha respondido José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del PP en Televisión Española. Partido Popular tiene vocación manifiesta de incumplir la Constitución. Las instituciones no son de ningún partido político, son de la ciudadanía, son de los españoles y las españolas. Pedro Sánchez quiere renovar el Poder Judicial mañana, aceptando la condición que pone la Unión Europea. La renovación y el cambio en el proceso de nombramiento para garantizar, reforzar la independencia de los jueces. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera de que se terminen de cerrar los nombres de las instituciones para las que ya hay acuerdo, que sabemos del Poder Judicial, ¿hay opciones de que salga de un bloqueo que dura ya más de 1000 días? Bueno, Isabel, la impresión que recogemos de diferentes personas del entorno de Pedro Sánchez es que pronto, muy pronto, se van a conocer los candidatos pactados entre el Gobierno y el PP. Para, como decías, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas. La previsión es que los nombres de los candidatos se conozcan a principios de la semana, el lunes posiblemente, y que la Mesa del Congreso y el Senado fijen el calendario para que finalmente salgan elegidos en sendos plenos del Congreso y Senado el 25 de octubre. Pero después de esa fecha, después de ese acuerdo parcial entre el Gobierno y el PP, después de que sea una realidad y queden renovados esos órganos, el Gobierno, algunas fuentes del Gobierno aseguran hoy que el diálogo con el PP va a continuar y que son optimistas ante un posible acuerdo sobre ese organismo, el Consejo General del Poder Judicial. Algún ministro consultado por la SER ve una solución intermedia que pasaría por mantener el actual sistema de elección de los jueces, como exige el Gobierno, no cambiar esa ley, pero buscar una vía que permita al PP explicar que los jueces elegidos van a un perfil más independiente y cuenten con más amplios avales de sus compañeros de carrera. Gracias, Nieves. Hasta luego. Y sobre una de las instituciones que han pactado renovar el Gobierno y el PP, sobre el Tribunal de Cuentas. Esquerra Republicana ha pagado esta tarde casi la mitad de la fianza que ese tribunal exige a una treintena de exaltos cargos del Govern por la promoción exterior del Prusés. Todos estaban a punto de ver cómo les iban embargando sus bienes para cubrir esas fianzas, después de que el tribunal rechazara ayer los avales que la Generalitat había presentado para hacer frente a este dinero de 5 millones de euros. Esquerra se hace cargo de parte de toda esa fianza, 2 millones, para cubrir las de los cargos del Gobierno de Carles Puigdemont, pero no hará lo mismo con el que presidió Artur Mas. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Esquerra ha decidido movilizar unos recursos que ya estudió activar el pasado mes de julio, aproximadamente unos 2 millones de euros, según han confirmado fuentes del partido, que no alcanzan a saldar la totalidad de las fianzas exigidas por el tribunal, por lo que se centran en cubrir las partidas que se imputan al gobierno del que ellos formaron parte, es decir, a lo máximo que podrían tener que responder sus dirigentes, especialmente Oriol Junqueras, vicepresidente de ese ejecutivo, o Raúl Romeva, quien fue el conseller de Acción Exterior. El hecho de que todas estas cantidades deban pagarse de forma solidaria entre todos los afectados hace que del movimiento de Esquerra salga beneficiado el que fue presidente de ese gobierno, Carles Puigdemont, pero no los dirigentes de la anterior legislatura, como Artur Mas, que junto a otros investigados ya han presentado sus casas como garantía para intentar evitar el embargo de sus cuentas corrientes y ahorros. Esquerra asegura que el movimiento se ha hecho en coordinación con el resto de organizaciones afectadas y ha hecho una llamada a la solidaridad para hacer frente a esta situación. Y sigue trayendo cola esto que dijo anoche Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en una entrevista en La Sexta sobre el rey emérito. ¿Debe una explicación el rey emérito? Si vuelve a España, ¿debería darle una explicación de todas estas cosas al pueblo de España? A mi juicio, sí. A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que efectivamente yo cuando los califiqué, además en una entrevista con usted, pues evidentemente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones. Y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado. Unas palabras que hoy ha criticado el Partido Popular. Martínez Almeida. Hay que tener cuajo Pedro Sánchez para pedirle a cualquier otro explicaciones. Hay que tener cuajo una persona que todavía no nos ha explicado a los españoles lo de qué pasó con Delcy Rodríguez y se niega, que no nos explica a los españoles por qué fue en el Falcon a la boda en La Rioja, o que no explica a los españoles tantas y tantas cosas. Hay que tener cuajo. Es noticia de la tarde. El Parlamento Europeo ha activado los mecanismos necesarios para llevar ante el Tribunal Europeo al equipo que preside la Comisión. Los diputados quieren garantizar así que su presidenta, Ursula von der Leyen, está dispuesta a actuar frente al desafío que está planteando Polonia después de que su Tribunal Constitucional dijera que la ley polaca prevalece sobre la europea. Quieren que von der Leyen se presente ante el Pleno de la semana que viene, donde debatirá con el primer ministro polaco, que se presente allí con algo más que un estamos estudiando la sentencia. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Buenas tardes. La situación es delicada, sí, porque von der Leyen y todo su equipo pueden pasar a la historia como la primera comisión denunciada ante el Tribunal Europeo por inacción frente a la ultraderecha, en este caso frente a la ultraderecha en los gobiernos de Polonia y Hungría. La conferencia de presidentes puso en marcha el mecanismo hace varias semanas. Ayer, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento aprobó todos los instrumentos que han de permitir al presidente de la Eurocámara tomar sus decisiones. Vamos a escuchar a Adrián Vázquez, presidente de esa Comisión de Asuntos Jurídicos. Ahora mismo el presidente Sassoli tiene hasta el 2 de noviembre para decidir qué hacer con esta recomendación de llevar a la Comisión ante los tribunales por no actuar en esta deriva autoritaria de estos dos Estados miembros. Entonces, hasta el 2 de noviembre nosotros tenemos fe en el Parlamento Europeo, tenemos la esperanza de que la Comisión y la señora von der Leyen actúen antes de que expire ese plazo. Antes de que expire el plazo hay debate en el Parlamento Europeo, va a ser el martes, comparece el primer ministro polaco y también Ursula von der Leyen. El pulso de Polonia pilla a Europa con su principal motor económico, Alemania, todavía sin gobierno. Ha dicho esta tarde Angela Merkel que está segura de que el próximo ejecutivo del país seguirá siendo europeísta. Palabras de Merkel justo después del avance que han conseguido hoy los tres partidos que están negociando ahora mismo la formación de un nuevo ejecutivo, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Los tres se han reunido y la principal conclusión es que quieren seguir haciéndolo, quieren seguir negociando porque el tripartito, según dicen, es viable. De hecho, han presentado un documento que sentaría las bases de ese futuro gobierno, un gobierno que, según han acordado, subiría el salario mínimo, pero no los impuestos. Y en Italia se avecina un fin de semana complicado de muchas protestas contra el certificado de vacunación, que es obligatorio desde hoy para entrar al trabajo. Hoy también había convocadas algunas protestas de transportistas y trabajadores del puerto, aunque no ha habido incidentes. La de este fin de semana con antivacunas, incluso extremistas de derechas, se prevén más complicadas. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora la mayoría de comentaristas coinciden en que ha fracasado el intento de bloquear Italia de los movimientos antivacuna y contrarios a la certificación europea, el Green Pass, como lo llaman aquí. A lo largo del día hubo, sí, demostraciones de músculo, muchas concentraciones con pocos manifestantes que se han desgañitado a gritos de no al Green Pass.
Y paros en los principales puertos, pero intermitentes, o cortes de carreteras y calles que han desaparecido en cuanto se ha presentado la policía. De los 4 millones de empleados y autónomos no vacunados, 800.000 han presentado un certificado negativo de antígenos para acceder a los centros de trabajo. La sanidad pública ha registrado un incremento de bajas por enfermedad del 34% y, a sorpresa, nada menos unas 100.000 personas han pedido vacunarse hoy. El gobierno de Draghi ha querido dar ejemplo al país y a todos los ministros se les ha exigido el certificado europeo al inicio del Consejo de Ministros esta mañana. Además, en Afganistán al menos 40 personas han muerto en un nuevo atentado suicida en una mezquita chií. Hay más de 70 heridos, nadie ha reivindicado todavía el ataque, pero es calcado al que la semana pasada perpetró el grupo terrorista Estado Islámico en otra mezquita también de la minoría religiosa chií. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Al menos 4 individuos con sendos chalecos explosivos se introdujeron en la mezquita Bibi Fátima de Kandahar justo cuando en su interior había 1 millar de personas. Era el momento cumbre del rezo del viernes, el más importante para los musulmanes. Tamaña cantidad de atacantes explica que los guardas de la entrada, que solo pudieron abatir a uno de ellos, nada pudiesen hacer para evitar el segundo gran atentado contra la minoría chií hazara en solo una semana. Un ataque sin autor declarado, pero con todas las huellas de la autoría del Estado Islámico en el Jorasán. La rama regional de la organización declaró la guerra a los talibán y sigue dispuesta a presionar para desestabilizar Afganistán. Para colmo, los talibán, que a su manera persiguen a la misma minoría hazara con desplazamientos forzosos, se niega a recibir respaldo internacional para combatir el terrorismo. El resultado es un Afganistán que sigue sin levantar cabeza, todavía en guerra, al borde de la quiebra económica y humanitaria y con unos dirigentes incapaces de poner fin al sufrimiento de los civiles. En la cadena SER, Hora 25. Esto que escuchan es la banda sonora de la serie El juego de calamar. Cada vez son más los centros que alertan de que hay críos que imitan en el patio lo que han visto en la serie. Básicamente juegan al escondite inglés, pero haciendo como que matan al niño que se mueve. Son varios los colegios de Madrid, de Bilbao, de Valencia, que están pidiendo a los padres que no les dejen ver a los más pequeños esta serie por la enorme carga violenta que tiene. Pero con no dejársela ver en la tele, eso es simplemente una gota en el océano. Hay escenas de la serie repartidas por YouTube, por TikTok. Eso dicen los expertos, que los padres tienen cada vez más difícil controlar qué ven sus hijos porque la tele ya solo es un medio y no tiene por qué ser el principal. Adela Molina, buenas tardes. Profesores de distintos centros por toda España han dado la voz de alarma al ver a niños de primaria imitar esta escena. Luz verde, ya puedes correr y parar. Jugador 324. Eliminada. Joder, qué rápido. Cada vez son más los colegios que han mandado mensajes a los padres para advertir de que no es una serie para niños, algo que indica claramente la plataforma que la emite. Su popularidad ha hecho además que ya esté por todas partes y hay decenas de vídeos en TikTok o de youtubers infantiles con recreaciones de la trama. Chicos, ¿quién es? ¡No, es el impostor! Espera, que se está girando, a ver quién es. ¡Que es un guardia del juego del calamar! Los educadores creen que este caso es solo la punta del iceberg de un problema general, cómo controlar lo que ven los niños. Vicente Mañés es director de un colegio en la Comunidad Valenciana. Los padres lo tienen muy difícil porque el campo es tan amplio, hay tantos medios por los cuales los niños y niñas pueden obtener información que ponerle puertas a todo eso resulta complicado. En cualquier caso, recuerdan que una buena educación pasa por poner límites y acompañar en el crecimiento. Y algo más, un análisis forense interesantísimo en Galicia. Ya saben que la Catedral de Santiago de Compostela guarda actualmente los supuestos restos de los 2 apóstoles que se llamaban Santiago. Santiago el Mayor, que según el Nuevo Testamento murió decapitado y que es el patrón de España, y Santiago el Menor, del que se conserva un cráneo hecho añicos. Los restos de Santiago el Mayor nunca han sido analizados científicamente, pero los del menor sí, y hoy hemos sabido que en esa calavera hay signos de traumatismo compatible con la forma en la que murió el otro Santiago, el mayor, es decir, que los restos de ambos podrían estar cambiados. Radio Galicia, Lara Capelo. El antropólogo forense Fernando Serrulla, miembro del Instituto de Medicina Legal de Galicia, fue quien analizó hace 30 años el cráneo que supuestamente perteneció a Santiago el Menor. Lo hizo por encargo de la Xunta y recientemente ha publicado un estudio que contradice el relato de la Iglesia. La calavera que analizó presenta lesiones producidas por un instrumento tipo espada, es decir, que el varón murió decapitado. Esto abre la hipótesis de que los cráneos estén confundidos. En cualquier caso, tal y como nos ha dicho Serrulla, el forense en La Ventana de Galicia, lo que habría que analizar son los restos de Santiago al Mayor. No sé, aclarar realmente lo que existe en la cripta de la catedral o si realmente donde se supone que están enterrados los restos de Santiago. El estudio
que hizo el Vaticano, que encargó a 3 profesores universitarios, es un estudio que confirma la presencia de los restos de Santiago el Mayor en base a pruebas que hoy, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista científico, no se sostienen, ¿no? Más allá de aquel estudio, la Iglesia nunca ha permitido analizar esos restos, en torno a los que gira todo el fenómeno de la peregrinación y la propia identidad de la ciudad de Santiago. Y a esta hora... ¿Todo quedará igual o no? ¿Para qué sirven los papeles de Pandora? La investigación del País, La Sexta y otros medios internacionales sobre las actividades e inversiones de poderosas compañías y grandes patrimonios en los paraísos fiscales está dando ya resultados. Primero, ha aumentado la conciencia fiscal de los contribuyentes y la correspondiente exigencia de responsabilidades. Está sirviendo también para que las haciendas públicas de distintos países amplíen sus investigaciones sobre los elusores y los evasores fiscales, y ha puesto ya en cuestión la continuidad de varios dirigentes políticos en sus puestos. El primero ha sido el presidente checo, Andrej Babiš, que ha perdido las elecciones. También pasa a apuros el presidente chileno, Sebastián Piñera. En España, el principal y único alto cargo del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, afronta una creciente presión para que dimita. Albiol alegaba que no tenía nada fuera. Se reveló falso. Luego, que su sociedad en Belice estaba vacía y que era solo familiar. También falso, pues su segundo en la alcaldía le acompaña en esa aventura. Actuar en un lugar así puede no ser ilegal ni delictivo, y los involucrados ostentan su derecho a la presunción de inocencia judicial, pero también deben hacer frente a una presunción de responsabilidad política. Los paraísos no son neutrales, ni asépticos, ni incoloros. Son lugares sospechosos de evasión fiscal, y no hay política sin ética, ni ética sin estética. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.